Muy buenas, comunidad. ¿Qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de la harina de Almorta. Os voy a explicar sus propiedades, su historia y además, al final del vídeo, quédate porque te traigo una receta de gachas manchegas y te vas a venir conmigo a la cocina. Bueno, lo primero que os voy a contar es que la harina de Almorta procede de la planta Lathyrus sativus, que es una planta que es totalmente resistente a la sequía y a suelos muy pobres. Y dada la resistencia agrícola de esta planta y el bajo coste de producción que supone, se convirtió en el alimento principal de miles de familias españolas durante la Guerra Civil y la posguerra. El problema es que este alimento empezó a consumirse a diario en grandes cantidades y sin incluir ningún tipo de alimento proteico adicional que complementara su dieta, debido a la hambruna que había en esta época. El problema fue muy grave. Se originó la enfermedad del latirismo. Esta enfermedad es debido a la presencia de un aminoácido muy específico en la harina de Almorta, que es el ODAP. El ODAP es el ácido beta-N-oxalil L-alfa-beta diaminopropiónico. ¿Y qué significa este nombrajo? Pues lo que significa a nivel de neurotoxicidad es que produce daño en las neuronas motoras, produce debilidad muscular y también parálisis en casos graves. Debido a la documentación de estos casos de latirismo, en 1967 se prohibió su consumo en España y solamente se permitía para consumo animal. Posteriormente se regularizó de nuevo el consumo para humanos hasta hoy en día, donde su consumo es totalmente legal, pero se recomienda un uso controlado y una dosis diaria o semanal muy controlada. Entonces, ¿qué elementos o bioelementos son buenos y posee bioquímicamente esta harina? Pues bueno, os voy a contar algunos, pero tienen muchísimos de ellos. Para empezar, los microelementos y oligoelementos esenciales que contiene la harina de Almorta son magnesio, manganeso, hierro, fósforo, potasio, zinc y cobre. Además, posee proteínas y aminoácidos como la lisina y la arginina, que sí que son muy beneficiosas para el organismo, y además posee compuestos antioxidantes como los polifenoles y flavonoides que modulan el estrés oxidativo en el organismo. ¿Qué beneficios para la salud tiene, por tanto, el consumo de la harina de Almorta? En primer lugar, no tiene gluten, por lo tanto, es apto para celíacos y personas intolerantes al gluten. En segundo lugar, se sabe que para todo el mundo produce una mejora del tránsito intestinal. En tercer lugar, sabemos también que actúa como un prebiótico moderado. Y además, el uso o la observación de su matriz proteica, almidón y fibra nos ayuda a ver sus propiedades bioquímicas como modulador de la glucosa, es decir, produce una liberación de la glucosa moderada y esto ocasiona que en nuestro organismo no haya picos de glucemia elevados, es decir, que haya un metabolismo de la glucosa muy controlado. ¿Y qué más propiedades biomiméticas podemos aprender de la harina de Almorta? Bueno, he de decir que cuando se hacen las famosas gachas y que vamos a hacer posteriormente, se debe adicionar agua. Entonces, la harina de Almorta, al hidratarse más calentarse, gracias a su matriz proteica, almidón y fibra, podemos observar cómo se espesa muy fácilmente, se autoorganiza y además forma una matriz semisólida muy estable. Este comportamiento nos recuerda al de algunos biopolímeros naturales. Además, su capacidad de gelificación debido a la interacción proteína-almidón nos recuerda que tenemos un gran aprendiz para estudiar nuevos productos y nuevas líneas de innovación en la industria alimenticia. Por ejemplo, podríamos crear nuevas texturas alimenticias sin necesidad de utilizar aditivos artificiales. Y, por ejemplo, podríamos utilizar también nuevas matrices basadas en proteínas vegetales observando la matriz de la harina de Almorta y su geometría bioquímica. Además, como Lathyrus sativus sobrevive donde otras leguminosas no son capaces de hacerlo, sería genial que la incorporáramos en muchos más estudios de I+D+I de fisiología vegetal, porque para nosotros es un gran referente en cuanto a adaptaciones al estrés hídrico que ha hecho la planta durante miles de años para sobrevivir ante condiciones tan adversas. También es un gran ejemplo de eficiencia energética y además es una planta que podríamos tener o deberíamos tener más presente de cultivar en zonas áridas como cultivo futuro, sobre todo en muchos países. Y ahora sí que sí, como te he prometido al principio del vídeo, vamos a pasar a hacer una receta con la harina de Almorta. En este caso vamos a cocinar las famosas gachas manchegas, cuyo ingrediente principal en la tradición culinaria de Castilla-La Mancha es esta harina. Con esto me encantaría que llevaras la biomimética de la harina de Almorta a tu día a día, a tu casa y a la educación de tu familia, para entender que no solo tiene propiedades a nivel de salud, sino también, como hemos visto, a nivel de la optimización de biología industrial y la cantidad
de mejoras en producción alimenticia que podríamos crear solo fijándonos en los pequeños elementos que tiene esta sencilla harina. Y ya no te voy a esperar más, vente conmigo a la cocina que te voy a explicar cómo hago yo la receta de gacha manchegas, además cómo le adiciono algo de proteína animal, en este caso, para que no ocurra latirismo y sobre todo cuáles son los gramos o las proporciones que debemos consumir por persona o por ración para evitar el famoso ODAP. Así que vente conmigo, aprende, cocina rico y saludable. Para empezar a hacer esta receta os voy a mostrar los ingredientes más básicos que se necesitan. Por un lado, pimentón y un poco de sal, la harina de almorta, un recipiente con agua, aceite de oliva virgen extra, panceta, chorizo y unos ajos. Ahora echaremos un poco de aceite para empezar a sofreír los ajos y posteriormente será el aceite que utilizaremos para freír también la carne. Una vez que está el aceite un poco caliente, voy a echar 3 ajos enteros, aunque también podéis echar algunos más si así lo consideráis. Mientras los ajos se calientan, voy a echarle un poquito de sal a la panceta. Ahora apartamos los ajos y echamos la panceta. A continuación, una vez que ya consideramos que se ha sofrito muy bien la panceta, vamos a retirarla junto con los ajos después de haber puesto un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Ahora con el aceite caliente procedemos a echar el chorizo. Las cantidades tanto de panceta como de chorizo son opcionales. En este caso estoy haciendo unas gachas manchegas equivalente a la proporción de 4 personas. Y como no quiero que haya un exceso de carne, pues he utilizado solamente 2 tiras de panceta y 2 chorizos para repartir entre 4 personas. Una vez que está sofrito el chorizo, lo retiramos al igual que la panceta y lo dejamos sobre un soporte de papel para que vaya absorbiendo y escurriendo todo el exceso de aceite que haya podido quedar. Ahora ha llegado el momento de echar la harina de almorta. ¿Y qué cantidad vamos a utilizar para aproximadamente estas 4 personas o estas 4 raciones que nosotros queremos realizar? Pues bien, normalmente se utiliza por cada cucharada sopera, se rellena con un vaso de agua. Entonces vamos a medir, por daros unas proporciones un poco más concretas, a cuántos gramos equivale una cucharada sopera, y así vosotros podréis ir equilibrando las raciones y las proporciones en función de la cantidad que queráis hacer para determinado número de personas. La cucharada sopera es más o menos de este tamaño. Lo echamos con cuidado en la báscula y nos indica que cada cucharada son 25 gramos. Con estos gramos estaríamos dentro del consumo permitido por persona de harina de almorta, dado su neurotoxina que he explicado anteriormente. Incluso en algunos documentos aparece que por persona se podría consumir de forma saludable de 50 a 80 gramos y aún sería sostenible para el organismo. Pero si nos quedamos en 25 gramos por persona para una ración y lo multiplicamos por 4 para hacer 4 raciones, sería más que suficiente. Ahora vamos a quitar bastante aceite porque a nosotros nos gusta con poco aceite y a su vez lo colaremos para que quede mucho más limpio y eliminemos todos los residuos que hayan podido quedar al sofreír la carne en conjunto. La cantidad de aceite que he dejado es aproximadamente la que veis aquí. No obstante, si consideramos mientras estamos echando las gachas que necesitamos aumentarle un pelín para que no se queden demasiado pastosas y no se queden pegadas, podríamos hacerlo. Además, si vais a hacer una proporción superior a la mía, es decir, superior a la ración de 4 personas, deberéis aumentar mucho más la cantidad de aceite para que no se os pegue y no se quede aplastado y en una especie de bola o masa desde el principio. Ahora, una vez que se nos ha calentado ya un poquito el aceite, voy a proceder a empezar a volcar la harina de almorta en la sartén. Una vez que he terminado de echar las 4 cucharadas soperas de harina de almorta, empezamos a remover hasta intentar que no quede una consistencia demasiado pastosa. Si vemos que se están quedando muy aplastadas, con un pulverizador de aceite de oliva para no exceder el consumo de aceite, empezaremos a echar en partes iguales.
Y ahora empezamos a echar los 4 vasos de agua equivalentes a la proporción que hemos preparado. Muy importante, una vez que hemos echado los 4 vasos de agua, continuar removiendo todo el rato para deshacer los grumos y que en ningún momento se queme la harina. En este paso también aprovechamos para adicionar un poco de sal. Ahora vamos a adicionar el pimentón. Normalmente el pimentón se echa en el paso anterior, mientras estamos sofriendo la harina de almorta. Pero yo lo he hecho en este paso para darle un poco de color rojo y no pasarme con la cantidad porque a mí personalmente no me gusta mucho el sabor. Tras adicionar el pimentón y remover, el siguiente paso sería sacar un poquito con una cuchara simplemente para probarlas porque ya estarían hechas y ver si le falta un poquito de sal o lo dejamos así. Y ya estarían nuestras gachas manchegas. Ahora lo que voy a hacer es coger una cucharada y pasarla a un recipiente de barro poco a poco para ir haciendo una porción, una ración. En mi caso, más o menos esta es la proporción que utilizo para una persona. Y ahora le echo la carne que considere a esa ración. Como veis, ya tengo mi ración para una persona. Yo le he echado 2 trocitos de chorizo, 2 trocitos de panceta y un ajo. Pero podéis adicionar la cantidad que queráis de estos ingredientes. Bueno, y ya con mis gachas terminadas voy a probarlas un poquito porque quiero ver qué tal han quedado. Buenísimas. Y sobre todo me encantaría leerte en comentarios qué te ha parecido este vídeo, qué piensas al respecto y si tienes alguna pregunta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te salgan mis próximos vídeos. ¡Chao, chao!